para formular un criterio, yo necesito hacer lo siguiente. Primero, mi criterio contemplado en un verbo, ¿no? En un verbo incluso que el mismo estándar de aprendizaje me lo menciona. Me mencionan los verbos. Ahí están ya los verbos. Ahora, lo que yo tengo que hacer es reconocer qué implica hacer ese verbo, ¿no? Y ahí tenemos las referencias como el de la taxonomía de Bloom, por ejemplo, ¿no? Porque hay una dosificación entre los verbos, hay una jerarquía, hay una exigencia entre un verbo y el otro. Por ejemplo, identificar no es lo mismo que analizar y tampoco es lo mismo que argumentar. Hay una exigencia incluso entre las habilidades, ¿no? Habilidades superiores, habilidades básicas. El conocimiento es la parte cognitiva, lo que maneja cada una de las áreas, y el atributo se manifiesta en el cómo lo va a hacer. Uy, acá no sale. Voy a ver qué pasó. Voy a volver a compartir un ratito. Vamos a ver. Aquí. Y el atributo responde al cómo. ¿Cómo lo va a manifestar mi estudiante? Entonces, aquí en el cómo yo puedo decirle, por ejemplo, a los chicos, un ratito, hijita. Aquí, por ejemplo, puedo decir, identifica a los estudiantes los estados de la materia. ¿Cómo? ¿Cómo lo va a identificar? A través del experimento, por ejemplo, o a través de la experiencia del laboratorio. O a través del experimento, mejor. Y puedo poner acá, y lo representa mediante gráficos, lo representa mediante un esquema. Entonces, esto implica que yo conozca lo que me pide el Ministerio de Educación para yo desarrollar los estados de la materia, por ejemplo, ¿no? Entonces, aquí yo, por ejemplo, tengo una experiencia de aprendizaje. Esta experiencia de aprendizaje, dice los chicos, ¿no? Analizaré las características y problemáticas de un espacio geográfico para promover el aprovechamiento sostenible de los recursos que favorezcan el bienestar y el progreso de la comunidad. Ahora vamos a ver si los propósitos están apuntando a las competencias. A ver, vamos a analizar. Dice acá lo siguiente. Analizar información de textos sobre actividades económicas y el uso responsable de los recursos naturales para el bienestar y el progreso de la comunidad. Pregunto, ¿ese propósito está respondiendo a una de las competencias? ¿Sí o no? ¿Y cuál? Sí. ¿A cuál de las competencias? Maestra, identificar información sobre las características del espacio geográfico, los recursos y las problemáticas. ¿En qué parte o en qué competencia se ven las actividades económicas, el uso responsable de los recursos? Quería hacer una pregunta, maestra. A ver. Para poder entender pensando. Sí. Por ejemplo, adelante, yo ahorita veo ahí que dice meta y también dice propósito de aprendizaje. ¿Qué diferencia hay entre la meta y el propósito? En realidad no lo tengo claro porque siento que es casi lo mismo. Muy bien, Gina. Vamos a poner acá. La meta es la situación final hacia donde yo quiero llegar con mi estudiante. Los propósitos, yo lo estoy definiendo acá, meta, algo más grande, ¿no? Algo más grande. La diferencia entre una meta es que el conjunto de los propósitos me van a ayudar a lograr la meta o me van a ayudar a mí lograr el producto de lo que tiene mi actividad significativa. ¿Ya?
Ahora, también cuando trabajábamos en el aula y trabajábamos de manera diaria, nosotros proponíamos metas a los chicos, ¿no? Metas. Y esas metas estaban relacionadas a los propósitos de aprendizaje. ¿Sí? Cuando hacíamos esa relación entre meta y propósitos, es hacia donde yo quiero alcanzar. Yo al momento de establecer en mi actividad significativa, yo lo estaba relacionando hacia el producto. ¿Ya? Eso para mí. Pero en la parte cuando desarrollemos situaciones significativas, vamos a tener situación significativa y dentro de la situación va a estar ahí señalado el producto, sino que yo lo he sacado nada más. ¿Ya? Pero meta es mi propósito de aprendizaje, Gina. Miss, entonces, podría entenderse, por ejemplo, que si hablamos de una experiencia de aprendizaje, en el ejemplo de cómo lo plantea, pues Aprendo en Casa, la meta sería como el producto final de la experiencia. Y el propósito es lo que se da, pues, lo que se quiere lograr con el estudiante en cada actividad, es decir, en cada clase. Así es. Entonces, Miss, ¿no sería lógico, pues, pregunto, ¿no? Que haya, pues, diariamente, es decir, a diario una meta y un propósito, o también se da de esa forma? Sí, porque a los chicos le presentábamos, por ejemplo, la meta, le presentábamos la meta y le decíamos, mira, esta es tu meta del día de hoy, ¿no? O tu propósito, y esos van a ser tus criterios. Que van a responder justamente a la clase. Chicos, déjame un minutito, mijito, un ratito, por favor, un ratito. Discúlpame, Gina. Ahora sí. Gina, vuélveme a plantear, por favor, tu pregunta. Gracias, maestra. Yo preguntaba, por ejemplo, no, claro, entiendo la diferencia, según lo que se me explica, de meta y propósito, ¿no? La meta es mucho más grande, es algo, pues, que se va a ir construyendo, y la idea es que ellos logren eso en el transcurso, pues, de varios productos, ¿no? Y el propósito se puede dar en la actividad del día. Entonces, yo he visto, porque yo no lo hago, pero yo he visto docentes, por ejemplo, que planifican al día, es decir, en cada sesión, meta y propósito. Y yo decía, pero ¿cómo pueden hacerlo? Me pregunto yo, y porque se supone que la meta es algo mucho más amplio que se da al final de todo, ¿no? Es una sumatoria de varios productos. Entonces, ¿qué sería? No sería la meta, pues, de la experiencia total, sería una meta distinta, una meta del día como el propósito. Eso es lo que no me queda claro, porque si estamos hablando que es algo mucho más grande, ¿cómo lo podría yo plantear en esa clase si no es claro que lo van a lograr en esa clase? Claro, yo he visto eso, por ejemplo, cuando las maestras presentan la meta, presentan como un recordar hacia dónde están apuntando. ¿Sabes por qué es importante eso, Gina, darle la meta a los chicos de manera constante? Porque le da un sentido a lo que están aprendiendo. Es decir, ¿por qué el día de hoy, chicos, vamos a descubrir sobre los estados de la materia? ¿O por qué el día de hoy vamos a identificar los recursos? ¿Por qué? Porque ¿qué queremos alcanzar al final de estas 3 semanas de experiencia de aprendizaje? Es que queremos alcanzar el analizar, ¿no?, nuestra comunidad para ver las mejoras, o queremos analizar sobre lo que está ocurriendo en nuestro espacio, en nuestro entorno. Entonces, la meta le ayuda también a fijarse el para qué están aprendiendo o para qué se están proponiendo la actividad de la clase. Para eso utilizan algunas maestras la meta
y luego le señalan los propósitos y de ahí los criterios. Entonces es su referente. Claro, clarísimo. Entonces quiere decir que, por ejemplo, si yo voy a hacer en 5 días una experiencia, un proyecto, entonces puedo ir repitiendo esta meta cada día, ¿no? Para que ellos lo relacionen con el propósito y vean pues cómo vamos logrando, ¿no? Así es. Lo que yo pensaba era que hacían una meta cada día y eso era lo que no entendía. Claro, no es una meta cada día. No. La actividad de cada día responde al propósito de aprendizaje. Eso sí, porque lo centra a qué cosa va a aprender. Gracias, Miss. Clarísimo. Muy bien, entonces lo que vamos a hacer, ay, un momentito, por favor. Ay, mi hijita está, pero haciendo travesura. Ya, vamos a ver aquí. Carmen, ¿hay alguna pregunta? No, Miss, no estoy escuchando. Listo. Muy bien. Entonces, he señalado aquí la meta porque es la parte gruesa, ¿no? La parte que vamos a alcanzar al finalizar todos estos propósitos de cada clase. ¿Ya? Yo lo he separado así, en realidad debería de haber redactado toda la situación significativa, pero por cuestión del taller es importante darle el contexto a ustedes, ¿ya? El contexto a ustedes. Luego de desarrollar esta meta donde los chicos van a analizar las características de todo lo que ocurre en su espacio y la idea es que ellos favorezcan ese bienestar, dentro de esta meta hay actividades, es decir, los propósitos para cada clase, ¿no? En este caso, ellos van a analizar la información de esos textos sobre actividades económicas, que eso responde al área de personal social, ¿no es cierto? Justamente a la competencia 17, en la cual ellos van a hacer gestión y uso responsable de los recursos. Luego, miren, el área de matemática, establecer comparaciones entre el valor de compra, venta y ganancia e intercambios comerciales en situaciones cotidianas. Acá matemática está dando también soporte, ¿no? A las actividades económicas. Y esto, cuando hablamos de establecer comparaciones de valor y compra, estamos hablando de la competencia resuelve problemas de cantidad. Luego tenemos el identificar información sobre las características del espacio geográfico, los recursos y las problemáticas. Seguimos, ¿no? Dentro de esta competencia 17. Entonces, cada uno de estos propósitos responde a una competencia. Responde a una competencia. Luego tenemos el conjunto de estos propósitos para realizar un producto. Este producto ya va a ser la recopilación final de todo el logro, ¿no? Ya va a ser como que la evidencia en la demostración de todo lo que ha debido el estudiante transitar. Pero para que llegue a este producto, yo he hecho un camino con él, ¿no? He reconocido cómo ha analizado la información, cómo ha establecido las comparaciones, cómo está identificando información. Entonces, en cada uno de esos propósitos, mi acompañamiento que he tenido con él ha debido de dar ciertas orientaciones, porque si no ha habido orientación en este camino, muy difícilmente llegue a elaborar este producto, ¿correcto? Entonces, para yo poder brindar ese acompañamiento, esa mediación y sobre todo él vaya mejorando en este camino, recordemos que la evaluación formativa es continua, para que vaya mejorando en este camino, yo tengo que ofrecerle a él pautas, guías. ¿Y cómo va a ser esa guía, esa pauta? Va a ser justamente a partir de una rúbrica. ¿Y por qué una rúbrica y no una lista de cotejo? Y eso lo vamos a ver después. Entonces, para yo construir mi rúbrica, lo primero que tengo que analizar es reconocer cuál es el propósito que voy a trabajar. Por ejemplo,
Si voy a analizar información sobre las actividades económicas, me voy a la competencia de gestiona responsablemente el espacio y el ambiente. Reconozco a la competencia, reconozco a las capacidades que me permiten a mí lograr esa competencia y luego analizo el estándar. Para esto, yo primero me tengo que situar. ¿Qué grado enseño? Por ejemplo, si yo enseño en primer grado, pues entonces tendría que ir al estándar 3. ¿Y por qué tengo que ir al estándar 3? Porque en el estándar 3 se trabaja primer y segundo grado. Entonces, lo leo, profundizo, reconozco qué se le está pidiendo a mi estudiante y luego voy a los desempeños para ver precisamente qué le pide al estudiante en relación al propósito establecido. Miren, mi camino es leo el propósito, reconozco el propósito, me voy a identificar la competencia. Una vez que identifico la competencia, analizo el estándar. Después de analizar el estándar, me voy a los desempeños. Y una vez que ya reconozca en los desempeños lo que se le pide hacer al estudiante, me doy cuenta que para poder desarrollar la competencia, me tengo que observar el conjunto de las capacidades. Y ese ejercicio lo vamos a hacer hoy, ¿ya? Ese ejercicio lo vamos a hacer hoy. Que dentro de los desempeños también apunta a cada una de las capacidades. Después que haga eso, empiezo yo a construir mis criterios. Como por ejemplo aquí, yo estoy utilizando las capacidades mismas. Comprende las relaciones entre los elementos naturales. Lo estoy utilizando aquí como aspectos, ¿ya? No como criterio, sino como aspecto. Estoy tomando a la capacidad. ¿Por qué estoy tomando la capacidad? Porque si yo voy a hacer una rúbrica analítica que tengo que desarrollar a la competencia, reconozco a las 3 capacidades que me van a permitir desarrollar a la competencia. Entonces, ¿cómo voy a hacer? A ver, voy a abrir acá mi documento. Voy a abrir acá mi documento. Me voy a situar en primaria. Se está viendo mi pantalla, ¿no? Voy a dejar de compartir. A ver. Pilar, adelante. Miss, disculpe, ese PPT que está presentando es el mismo que nos ha compartido en el calendario. No, todavía falta el de hoy. El de hoy todavía no lo he subido. Ah, ya, ¿lo va a subir o Sí. pensé que lo iba a incluir en donde estamos poniendo las evidencias? Ya, no, todavía no, porque ahorita voy a subir la estructura para la rúbrica analítica. Ya, Miss, gracias. Ajá, ahí vamos a hacer el paso a paso, ¿ya? Ahí donde están subiendo sus evidencias, ¿ya? Ahí vamos a hacerlo. A ver. Ya. A ver. Nos ubicamos. Mejor voy a poner pantalla completa para que me pueda desplazar sin problema. Ok. A ver. El día de ayer, nosotros hemos dicho que vamos a trabajar la competencia indaga, ¿verdad? Y la competencia de personal social. Vamos a ponerla acá, personal social. A ver, ¿dónde está? Ay, abajo creo que está. Ya se me pasó la página. Ahí está. 106, Miss. Sí, acá es, ¿no? ¿84? No. ¿Convive y participa no era? 106. ¿En secundaria? Sí, analizamos la competencia 16, está en la página 106. Es que yo he abierto ya el de primaria, Pilar.
El de primaria ya lo estoy abriendo. Convive y participa democráticamente, es este, ¿no es cierto? Sí, ese acá. Sí, Miss, ese es. Perfecto, ajá, listo, ese acá es. Ya, entonces, nos vamos a situar en esta competencia convive y participa democráticamente, ¿ya? Yo soy maestra de primer grado de primaria, ¿ya? Voy a hacer un recorte aquí. Voy a utilizar lo siguiente. Voy a utilizar tanto, a ver, aquí. Antes de Sonia, voy a ponerlo acá, ya. Voy a utilizar tanto el de tercer ciclo para analizar, como el de inicial y el del siguiente ciclo, es decir, tercer y cuarto grado. ¿Ya? Primero analizo el estándar. Ayer hicimos el de la competencia, ahora voy a analizar el estándar. Segundo paso que tengo que hacer es situarme en los desempeños. Y como yo enseño a primer gradito, voy a hacer el siguiente ejercicio. Miren, voy a hacer el siguiente ejercicio. Estas 5 capacidades también responden a estos desempeños. Por ejemplo, él interactúa con las otras personas, establecía, el día de ayer decía que las personas son las que se reconocen en su derecho, ¿no es cierto? Entonces aquí vamos a analizar que el primer desempeño está reconociéndose como una persona y en la cual identifica sus derechos. ¿Se dan cuenta? Este primer desempeño responde a esta primera capacidad. Vamos a ver ahora la segunda. Dice, describe las características culturales que se distinguen del pueblo, de origen, de la familia, bailes, vestimentas y las comparte. A ver, ¿qué es lo que me pedía? ¿Qué es lo que me pedía en la segunda capacidad? Construye normas. El estudiante construye normas y las respeta. Entonces, aquí en la segunda, construye normas. Describe características culturales, no, aquí seguimos hablando de lo mismo, ¿verdad? Porque aquí está siendo parte ahora de su comunidad. Ahora, segunda capacidad. Construye normas, acuerdos y leyes. Vamos a ver. Participa en la elaboración de acuerdos y las cumple. ¿No es cierto? Aquí está haciendo también para que las cumpla. Y utiliza estrategias para manejar conflictos. Esa ya habla de otra capacidad. Maneja conflictos. Aquí está. Utiliza y estrategia. Siguiente, delibera en asuntos públicos. Delibera en asuntos públicos. ¿Saben para qué estoy separando? Para darme cuenta al momento de elaborar mis criterios si voy a tomar a todos, si voy a tomar a algunos o a cuáles me van a permitir a mí acompañar para el desarrollo de la competencia. ¿Ya? Este ejercicio lo tenemos que hacer, separar. Y el quinto, el participa en acciones del bienestar común. En el caso de primer grado, está dentro de la misma, del último desempeño. En el caso de segundo grado, sí se separa. No, acá también están en el mismo. Perdón, a partir de tercero y cuarto están separados. Sí. Ya. Entonces, estos desempeños me van a permitir a mí utilizarlas para elaborar mis criterios. Voy a tomarle un screenshot aquí. A ver.